Nosotros estuvimos comenzando nuestra clase anterior hablando de qué. ¿Se acuerdan de nuestra clase anterior? De la revelación natural, ¿cierto? La revelación, la misma palabra revelación significa quitar el velo, dar a conocer algo, ¿sí? Entonces en teología la palabra revelación es el conocimiento que nosotros obtenemos de Dios. Ahora, principalmente hicimos una división, la revelación natural que estuvimos estudiando en nuestra clase pasada, que es lo que habla Pablo ahí en Romanos, que es lo que Pablo habla en Romanos, que hay cosas que se conocen de Dios a través de la creación. Entonces nosotros llamamos eso una revelación natural, o sea, el conocimiento de Dios a través de la creación, y veíamos cómo esos pasajes nos muestran que el conocimiento de la creación, la perfección, la belleza, la inteligencia que nosotros vemos detrás de las cosas creadas nos hacen conocer cosas de Dios. Cualquier persona tiene un libro abierto delante de él, que es la misma naturaleza. Cualquier persona tiene delante sus ojos grandes embajadores de Dios, como son los cielos, como son las estrellas, como es la perfección misma del ser humano, de la naturaleza. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a comenzar a hablar de la revelación ya no natural, sino como tal de la revelación especial. Cuando hablamos de revelación especial es el conocimiento claro que Dios ha dado a través de su palabra. Revelación natural es el conocimiento de Dios a través de la creación. Pero Dios quiso revelarse a sí mismo no de una manera solamente a tientas, como veíamos que Pablo decía. A veces las personas por la misma creación, ellos pueden ir intentando y tratando de conocer a Dios, pero no es un conocimiento pleno. Dios quiso tener una revelación de sí mismo clara. Dios quiso tener una revelación de sí mismo donde el hombre pudiera conocer la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, sus planes, su condición, la condición del hombre, la manera como Dios iba a librar al hombre de esa condición y la manera como Dios iba a llevar al hombre a la gloria. Y esa revelación especial directamente es la Biblia, ¿sí? Es la revelación que Dios nos ha dado para conocerle. Es la revelación que Dios nos ha dado exactamente para entender cuál es su voluntad y sus caminos. Entonces ya hoy pasamos de Dios hablándonos a través de la creación a Dios hablándonos a través de una manera. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 1, donde el autor de Hebreos está diciéndonos esto. Hebreos 1, verso 1. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces, realmente Dios habla. Esa era la diferencia de las religiones paganas o de la idolatría al Dios verdadero. El ídolo, aunque las personas le hablen, no le responde. El ídolo, aunque las personas le canten, él no está muerto. Una imagen falsa de una deidad. Pero el Dios verdadero sí habla. En cuanto a teología, decíamos que la revelación natural, Dios nos habla a través de la creación. Dice el Salmo, día a día manifiesta su voz. ¿Sí? Cada día Él nos está hablando de cosas, ¿no? Nosotros dimos muchos ejemplos. Ahora, además de ese hablar de Dios en la creación, Dios ha hablado a través de otros medios. Y dice ahí, Dios hablando de muchas veces, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso ya nos muestra algo bien interesante. Hay personas en la Biblia, hay personas en la Biblia que la Biblia nos llama los padres. Y Dios les habló a sus padres, ¿sí? Quiere decir que aunque Dios habla a través de la creación, Dios escogió personas para revelarse directamente a esas personas. Es más, nosotros vamos a encontrar en una lectura del Antiguo Testamento cómo Dios comienza a hablarle a ciertos hombres. Le habla a Noé, le habla a Abraham, le habla a Isaac, le habla a Jacob, le habla a Moisés,
le habla a Samuel, le habla a David, le habla a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Habacuc, a Amós, le habla a Esdras, le habla a Daniel, le habla a Nehemías. O sea, Dios ha hablado. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar eso que Dios ha hablado. Porque sí, ya la creación nos habla. Pero Dios quiso tener una relación más directa con el hombre. Que el hombre lo conociera plenamente. Y Él llamó a padres, a hombres que Él llama padres. Y nosotros los consideramos padres de nuestra fe. Nuestra fe, podríamos decir, tiene su cumbre o su cumplimiento mayor en la manifestación y encarnación del Hijo de Dios, en la enseñanza de sus apóstoles, pero eso es el cumplimiento de cosas que Dios ya había hablado, ¿sí? Eso es la culminación de promesas que Dios ya había hecho. Y podríamos decir que nosotros no podríamos entender ni siquiera el Nuevo Testamento si no existiera el Antiguo Testamento. Entonces debemos entender cómo Dios ha hablado, a quién, de qué manera, con qué propósito, ¿sí? Porque vamos a entrar a estudiar el libro donde Dios nos ha hablado, especialmente el Antiguo Testamento. Y dice el autor: y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, en los días que escribe el autor de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. O sea que Dios comenzó a revelarse de muchas maneras, a hablar a los hombres por los profetas, después por el Hijo, y como vamos a ver más adelante, después por los apóstoles. Pero eso nos habla de que hay una revelación especial, una revelación directa de Dios para nosotros. Pablo también hablaba de eso ahí en 1 Corintios, capítulo 3, capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, donde nos habla de esa intervención del Espíritu Santo y de esa obra de Dios hablando a los hombres. 1 Corintios 2, 7. Sí, hablando de la sabiduría oculta, cosas que ojo no vio. Sí, vamos a leerlo. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. 1 Corintios 2, 7. Sí. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que había una sabiduría oculta, pero revelación quiere decir que ya no está oculta, sino que ha sido ¿qué? Revelada. Ahora esa sabiduría, hubo épocas donde estuvo oculta, ¿sí? Hubo un tiempo donde Dios determinó revelarla. Por eso cuando nosotros comenzamos a seguirle el rastro a cada uno de los libros que componen nuestra Biblia, nosotros vemos un tiempo, un autor, unos destinatarios. Comenzamos a ver que Dios tenía oculto cierto conocimiento, pero que Él fue dándolo. Algo le mostró a Abraham, no mucho, pero le mostró. Más adelante le muestra algo mucho mayor a Moisés. ¿Sí? Más adelante Josué entiende un poco más. Después viene un periodo de cadencia con los jueces. Después Dios levanta a Samuel y Samuel otra vez vuelve a ser un gran profeta. Introduce a David. David comienza a tener una serie de revelaciones de Dios. Después viene un hijo de David supremamente sabio, Salomón. Y cada época Dios comienza a mostrar un poco más. Y un poco más. Y un poco más. Y viene a veces la decadencia y tiempos difíciles. Cuando se está perdiendo la nación, Dios comienza a enviar profetas. Uno y otro y otro. Y la nación no entiende y entra en cautiverio. Pero allá en el cautiverio también habla a otros profetas. Vuelve la nación y Dios sigue hablando. Sigue hablando. Y esa revelación culmina con el ministerio de Esdras y Nehemías. Viene un periodo de silencio, 300 años. Silencio. 300 años. Y después viene Jesucristo. Ahora, ¿qué nos muestra todo eso? Una sabiduría oculta que ha venido siendo revelada, manifestada. Que eso es lo que nosotros tenemos en la Biblia.
La revelación de Dios. Y mire lo que sigue diciendo Pablo. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Es una revelación que no surgió en los palacios de los príncipes. Ni los príncipes a veces la entendían, ni menos los de la generación de Jesús. Porque como dice Pablo, si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado a Cristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, hay una revelación que viene por lo que vemos y hasta por lo que oímos. Como dice Jesús, el viento no lo vemos, pero al pasar lo oímos. Y nosotros podemos decir, cuán grande es el poder de Dios por lo que vemos. Pero hay cosas que no vemos, literalmente, ni oímos. ¿Sí? A veces hay cosas que en nuestro corazón podemos imaginar, como dice el versículo ahí, pero no entendemos a plenitud. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para que los que lo aman. Hay cosas que están en el corazón de Dios que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Sí? Mire la siguiente frase. Pero Dios, esas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que lo oculto de Dios, como vamos a ver ahí, el misterio del ser de Dios, su voluntad, sus planes, aún para aquellos que aman, la gloria que estaría manifestada para su pueblo, hubo un momento que Dios comenzó a revelarla por su Espíritu. ¿Sí? Y dice ahí, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces nosotros podríamos decir que la revelación natural nos da un conocimiento externo de Dios. La revelación especial y escrita nos da un conocimiento profundo del ser de Dios. Entra al ser de Dios, su voluntad, sus planes, su querer, todo. Lo que tal vez nosotros no podíamos conocer por la revelación natural, ahora Él nos lo ha dado por su revelación especial. O, como vamos a ver, escrita en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, yo sé que a veces algunos han leído este pasaje esperando ¿qué serán las cosas que el Señor tiene para mí? ¿Cómo será la nueva Jerusalén? Yo no me he imaginado. Hermano, ¿usted quiere saber qué cosas Dios ha preparado a los que le aman? Léala. Porque lo profundo de Dios ya ha sido revelado. Cuando nosotros hablamos de una revelación especial, hablamos de la revelación escrita de Dios en su palabra a los hombres. ¿Sí? Proveniente de Dios mismo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces la revelación especial es la revelación de Dios a los hombres por el Espíritu Santo. Como dice Pablo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 3:16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios.
¿Qué quiere decir inspirada? Lo que veníamos diciendo ahí en Pablo, 1 Corintios. Dios tiene una revelación. ¿Qué quiere decir eso? Un conocimiento de Él profundo que Él manifestó a los hombres. Eso en teología se llama revelación. Quitar el verbo, manifestar. Eso es la revelación especial. Ahora, inspiración quiere decir que esa revelación que Él dio, Dios la dirigió para que esa inspiración fuera, esa palabra o esa revelación fuera escrita. Revelación fue el conocimiento que Él dio a sus siervos. Inspiración fue el trabajo del Espíritu conduciéndolos para que ellos dejaran eso escrito. Porque cuando hablamos de una revelación especial, no estamos hablando de la experiencia subjetiva de un individuo. La inspiración es la dirección del Espíritu Santo para que eso que Él reveló fuera escrito. Es el trabajo de Dios supervisando a sus apóstoles y a sus profetas para que todo lo que escribieran fue lo que Dios dijo que deberían escribir. Es ese soplar, es ese impulsar del Espíritu Santo a aquellos que iban a dejarnos las Escrituras. Porque usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que los profetas decían así: el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu dice esto. Esto dice palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ellos hablaban no era palabra de ellos, sino era una palabra inspirada. Ahora, el asunto de la inspiración es muy importante. Yo hubiera querido entrar un poco más en detalle, pero sé que lo van a entrar con el doctor Mario. Entonces, para no volver a enseñar las mismas cosas. Pero sí debemos tener entendimiento que la revelación de Dios es una revelación que ha sido dada por el Espíritu Santo e inspirada. ¿Qué quiere decir inspirada? Que la fuente no fueron los hombres. Que no fue que Isaías o Moisés o el mismo Pablo en el Nuevo Testamento se sentó a pensar, bueno, Dios es así. Capítulo 1, teología propia. Dios es un ser. No, la Biblia no habla así. La Biblia habla así. Así dice Dios. Escribe esto de parte de Dios. Así dice Jehová. Como está escrito. O sea, los apóstoles y los profetas entendían que lo que ellos hablaban no venía de ellos mismos, sino era una revelación de Dios. Pedro también lo dice, ahí en su segunda epístola. Sé que tal vez ustedes conocen esos pasajes. En el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Ahora mire cómo Pedro lo dice. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, si la palabra es inspirada por Dios, eso nos lleva a otros asuntos. Nosotros hablamos de infalibilidad bíblica. ¿Qué es infalibilidad bíblica? Que la Biblia no tiene errores. Porque si Dios la inspiró, ¿cómo va a tener errores? Inerrancia bíblica. No se contradice. No se equivoca en sus aseveraciones. La Biblia es totalmente confiable. La Biblia es totalmente fiel. Es la palabra de Dios. Dios no miente. Jesús oraba y decía así: tu palabra es verdad. Ahora, cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es verdad y no tiene errores, nos estamos refiriendo a los escritos originales. ¿Sí? Los agiógrafos. ¿Qué significa eso? Los escritos que escribió directamente Pablo, Moisés. Ahora, nosotros en teología sabemos que a través de la historia hay copias, a través de la historia hay traducciones, a través de la historia hay versiones. Ustedes entenderán que un lenguaje que se escribió hace 1500 años, un idioma como el hebreo, tal vez más, 2500 años, o el griego de hace 2000 años, es muy diferente a los idiomas que nosotros tenemos ahora.
Entonces, en ese proceso de conservación, de traducción y de versiones, vamos a encontrar ciertas diferencias. Es lógico y es normal en una traducción y la conservación de cualquier libro. Ahora la Biblia es sumamente confiable. Tenemos tantos documentos y copias del Nuevo Testamento que los estudiosos pueden hacer un cotejo para saber dónde pueden haber errores en las copias y dónde puede haber variantes. Más cuando la Biblia dice que es inspirada y que es verdad, quiere decir que los autores originales cuando escribieron con verdad y con veracidad. ¿Estamos entendiendo? Ahora, Pedro nos está diciendo, tenemos también la palabra profética ¿qué? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, tenemos la palabra, pero necesitamos entender ciertas cosas en relación a la palabra, y eso es lo que estamos haciendo. Mira lo que dice Pedro, entendiendo primero esto. Hay cosas que cuando usted lee la Biblia, si usted no entiende ciertas cosas, usted no va a aprovechar la Biblia. Hay cosas que usted va a leer la Biblia, usted no le va a hallar ningún propósito si usted no entiende ciertas cosas. ¿Sí? ¿Cuántos van a la Biblia y dicen, no, ese libro de Éxodo es un terrible, Crónicas, Señor? Y tantos capítulos que tiene, Señor. Hay cosas que necesitamos entender para aprovecharla. ¿Sí? Dice, entendiendo primero esto. Vamos a entender primero que la naturaleza de la Biblia. Que ninguna profecía es de interpretación de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la naturaleza de la Biblia es que ella viene de parte de Dios, es inspirada. O sea, no fue, como decía ahora, no fue el resultado del análisis de un hombre, no, fue el impulso del Espíritu Santo. Fue la revelación del Espíritu Santo. Fue la dirección del Espíritu Santo. Fue la guía del Espíritu Santo. Es tan interesante que muchas veces los mismos profetas, especialmente en el Antiguo Testamento, ellos hablaban y no entendían. Daniel, esto, Señor, pero ¿qué significa eso? No, a ti no te preocupes, escríbelo y séllalo, porque eso es para los tiempos de fin. O sea, escribe si no entiendes, porque eso es mi palabra, no es tu palabra. Si fuera tu palabra, tú la tendrías que entender plenamente, Daniel. Daniel no sabía que escribía para las siguientes generaciones. Entonces eso nos da evidencia de que lo que ellos hablaban no lo hablaban de su propia voluntad, de sus propios deseos, de sus propios planes, de su propia sabiduría, no, era el Espíritu Santo. Y ahora, ¿por qué es tan interesante entender esto? Porque cuando yo entiendo que la Biblia no es un libro humano, no son las obras de Shakespeare, no son la escritura de un filósofo, no es la enseñanza de un gran maestro, sino es la propia palabra de Dios, yo comienzo a quitarme el calzado porque sé que estoy entrando en un terreno santo. Cuando yo entiendo que la Biblia no es traída por voluntad de hombre, sino que es dada por inspiración divina, yo también entiendo que la interpretación de esa palabra no puede ser de cualquier manera. Es que a mí me parece, no es lo que a usted le parece. ¿Sí? Entonces eso hace que cuando yo comprendo que es Dios revelándose a sí mismo con toda autoridad hacia nosotros como hombres, entonces yo voy a recibir eso como palabra de Dios. Mi comprensión es diferente de lo que yo estoy leyendo. Mi actitud debería ser diferente. Mi manera de interpretarlo debería de ser diferente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este pasaje, como el de Primera de Timoteo, son muy importantes en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Todos los estudiosos de la Biblia
saben que tal vez los primeros escritos del Nuevo Testamento son los escritos de Pablo. Entonces, cuando Pablo escribe Segunda de Timoteo, es muy probable que ni siquiera la mitad del Nuevo Testamento hubiera sido escrita. Entonces, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, él no se está refiriendo al Nuevo Testamento porque en esa época no había sido escrito. Claro está, como lo vamos a ver más adelante, que el Nuevo Testamento también es inspirado. Pero Pablo se está refiriendo especialmente a los escritos que Timoteo había leído cuando era niño. Entonces, si todavía en el momento que Pablo escribe, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, mucho menos cuando Timoteo era niño. Entonces él usa el término, toda la escritura es inspirada para referirse al Antiguo Testamento. Y también cuando Pedro escribe aquí en Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, está refiriéndose a los escritos del Antiguo Testamento. Todo lo tenemos claro, ¿cierto? Ahora, ¿por qué eso es importante? Pues porque vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Y debemos saber que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Útil para enseñarnos, útil para redarguirnos, útil para corregirnos, útil para instruirnos en justicia, útil para hacer de nosotros hombres enteramente preparados para toda buena obra. Útil, como el mismo Pablo le estaba diciendo a Timoteo, para que él fuera sabio en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús. Lastimosamente, las personas leen el Antiguo Testamento y quieren volver a la ley, pero no. La ley, como muchos de los libros del Antiguo Testamento, es como un ayo, como un tutor que tiene el propósito de llevarnos a Cristo. ¿Sí? Mucho del lenguaje que nosotros usamos como cristianos no lo entendemos porque desconocemos su significado bíblico. Por ejemplo, cordero, redención, sacrificio, sacerdocio, altar. Cuando uno le dice a un cristiano, la Biblia habla del altar, el cristiano inmediatamente se imagina el grupo de música allá en la tarima. ¿Sí? Es el concepto que nosotros tenemos como cristianos de altar. Pero el altar es otra cosa, ¿no? Era el lugar donde se sacrificaban los animales. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que no se entienden, no tienen sustento y no tienen valor si no encontramos cómo Dios venía hablando, hablando y hablando hasta que llegó su Hijo. Por ejemplo, ese que yo les decía, ustedes lo conocerán. Juan ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Levítico. Cuando el hombre pecare, él va a ofrecer un animal. Así, así, así. Lo va a presentar de cierta manera. Y el pecado de ese hombre será expiado por la sangre de ese animal. Miren la idea. Juan ve a Jesús y dice, Dios mío, lo que hablaba Levítico, ¿realmente este es el verdadero sacrificio? Que quita el pecado no de un hombre, no de una nación, del mundo. Si usted comienza a entender que ese lenguaje que usa Juan el Bautista, como todos los autores del Nuevo Testamento, tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios, Dios hablando de muchas maneras, para que nosotros pudiéramos llegar a entender cuál era su voluntad y cuál era su propósito. Entonces, cuando hablamos de la Biblia es un término que significa, en pocas palabras, biblioteca. Es una colección de libros, 69 libros, que está dividido en dos grandes porciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En nuestras versiones, la mayoría, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Todo con una unidad orgánica sumamente interesante. Más de 1500 años de escritura, más de 30 autores, diferentes lugares, diferente idioma, nunca se pusieron de acuerdo. Cuando usted lo come junto,
realmente es el libro de Dios. ¿Qué nos muestra eso? Los autores fueron instrumentos, el autor verdadero fue Dios. ¿Sí? Como cuando usted encuentra una orquesta, una filarmónica, violines, chelos, trompetas, trombones, todos los instrumentos. Y usted comienza a escuchar que todos están tocando una misma sinfonía. Usted dice, hay un director, hay una partitura, hay alguien detrás de eso. Así es la Biblia. Tenemos muchos libros, pero cuando usted comienza a escuchar la melodía es una. Tiene un propósito, que los hombres conozcan la salvación que es a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar a estudiar el Antiguo Testamento. Comienza con el libro de Génesis, termina con el libro de Malaquías en nuestra Biblia. Nuestras versiones modernas tienen 5 divisiones, ¿cierto? Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Ahora, eso es la manera como se ha compilado en nuestras versiones modernas. Para la época de Jesús, que ya estaba cerrado el canon, hacía 400 años, 300 y péguele de años, la división era un poco diferente. Ahora vamos a ver un poco la división que tenía en la época de Jesús el Antiguo Testamento, como para tener ya comenzaron a estructurarnos un poco en el libro, para hacer después una introducción. ¿Qué es una introducción al Antiguo Testamento? Como una especie de panorámica. Como cuando usted va por un avión o con un dron y usted va examinando un campo así por encima, ¿sí? Entonces nuestra materia vamos a tratar de enfocarla así. Vamos a pasar por encima del Antiguo Testamento. No tenemos mucho tiempo, tenemos 9 clases tal vez en este trimestre. Entonces vamos a tratar de ver por encima un poco ciertos libros, la importancia de esos libros, el propósito de esos libros, a manera de preparación para un estudio un poco más detallado. Ver cómo se formaron los libros, los autores y el periodo en que se escribieron. ¿Listos? Vamos a abrir Lucas capítulo 24. Para ver cómo en la época de Jesús los judíos tenían la división del Antiguo Testamento. Hay una discusión, a veces hay algunos, Jesús por ejemplo a veces hablando del Antiguo Testamento usa 2 términos, la ley y los profetas, muy comúnmente, Moisés, los profetas. Pero también tenemos escuelas rabínicas que nos hablan del Antiguo Testamento, que posiblemente habían 3 divisiones. La Biblia en los judíos del Antiguo Testamento estaba dividida en 3 partes. Y en Lucas 24, verso 44, vemos esa división del Antiguo Testamento. Lucas 24, verso 44. Dice: y les dijo, después de haber resucitado, ¿no? Ellos todavía no entendían un poco lo de la muerte, estaban en una crisis. Entonces Él les presenta y les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces esa es la división que para los judíos tenía el Antiguo Testamento: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora es interesante que Jesús nos dice que lo que habla la ley de Moisés, lo que enseñan los profetas y lo que enseñan los salmos es acerca de Él. Como alguien decía, la llave hermenéutica, que es la llave hermenéutica, es un área de la teología que habla de la interpretación de la Biblia. Entonces la interpretación correcta de la Biblia, o la llave para encontrar la interpretación correcta de la Biblia, es Jesús. Si usted lee las Escrituras y usted no encuentra a Jesús, usted no entendió el libro. ¿Sí? Porque lastimosamente eso pasa con muchos, no solo cristianos, los judíos tuvieron ese problema. Ellos sabían la ley de memoria, hermanos. Ellos tenían un conocimiento
amplio, profundo, serio de las Escrituras. Ahora, pero ellos no conocieron quién era Jesús. Y Jesús les decía, vosotros pensáis que en las Escrituras tenéis vida eterna, pero es que las Escrituras dan testimonio de mí y no queréis venir a mí. Y eso es muy importante porque nuestro estudio del Antiguo Testamento, si bien nos va a llevar a mirar un panorama del Antiguo Testamento, nuestro estudio no debe llevarnos simplemente a un conocimiento intelectual de quién escribió, en qué época escribió y a quiénes escribió. Perderíamos el tiempo. Nuestro estudio de las Escrituras nos debe llevar a una relación y un conocimiento profundo con Jesucristo. Poderle amar, poderle conocer, poderle entender. ¿Sí? Dios se ha revelado de una manera escrita, pero la mayor revelación que Él nos ha dado en esa revelación escrita es su Hijo. La Biblia habla de muchas cosas, de muchas cosas. La Biblia es como una gran cordillera, ¿sí? Pero piense que nuestro Himalaya espiritual, nuestra cumbre es Jesús. Ahí siempre van apuntando las Escrituras. Todo fue escrito y todo fue hecho, no solo la Biblia, la misma creación fue creada para Él. En Él, por Él y para Él. ¿Sí? Dice, y dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. Ahí uno ve el alta estima que Jesús tiene por el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otro día Él llegaba a decir en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5, no lo busque, yo sé que ustedes conocen los pasajes. No penséis, porque a veces nosotros pensamos mal. No penséis que yo he venido para abrogar la ley. Yo no he venido para abrogar, yo he venido para cumplirla. Eso es tan interesante, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la figura del Cordero. Si usted estudia Levítico, ¿cómo tenía que ser el Cordero? Sin mancha y sin arruga, dice el Nuevo Testamento. Pero sí, pero conlleva la idea que dice el Levítico. Él tenía que ser perfecto. El animal no podría tener imperfección ni en sus pies, ni en su cuerpo. No podía tener, él tenía que ser un animal, o sea, lo mejor. La persona cuando iba a presentar un animal por su pecado tenía que ser el mejor de la manada. No podía ser tuerto, no podía tener ningún defecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces miren lo que quería decir la ley. Y es que esto es algo tremendo. Cuando la ley comienza a decir, no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no codiciarás, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, cumplirás el sábado, y hay 600 mandamientos más. Entonces miren el asunto, los judíos comenzaban a tratar de cumplir y no podían. Porque ¿qué estaba haciendo la ley? La ley, como dice Pablo en Romanos y Gálatas, no podía salvar al hombre, ni justificarle. La ley de por sí lo que hace es condenar al hombre, porque le muestra su pecado y su incapacidad, por un lado. Entonces cuando Jesús dice, yo vengo a cumplirla, no a abrogarla, ¿qué estaba diciendo? Que Él era el Cordero que no mataba, que no robaba, que no mentía, que no codiciaba. O sea, ¿qué era Él? El Cordero perfecto, el que nunca transgredió la justicia de Dios. A veces hay cristianos que leen la ley para cumplirla. No entienden. Volvieron 2000 años atrás. Quieren guardar el sábado, quieren circuncidar, quieren hablar hebreo.
Pero hermanos, la ley fue para mostrarnos quién iba a ser el hombre perfecto, que iba a expiar el pecado del mundo como un sacrificio sin mancha, santo. Entonces cuando usted lea el Deuteronomio, cuando usted lea Éxodo, Números, usted cuando vea los mandamientos, usted ve a Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces esos libros se vuelven preciosos, ¿sabes? Porque usted no los entiende, porque usted no ve a Cristo. ¿Sí? Alguien decía, hablando de, creo que es el Congreso en Estados Unidos, que cuando usted se acerca, usted encuentra la Constitución de la Nación. Usted puede leer los decretos y artículos de la Constitución de la Nación. Pero que cuando usted se aleja y va teniendo una visión más amplia de lo que está escrito ahí, y se aleja un poco más, y se aleja un poco más, usted se va a dar cuenta que toda la Constitución está escrita, pero ello tiene en últimas la figura de un rostro. Creo que es uno de los fundadores, George Washington, no sé quién es. Pero algo así es la ley de Dios. Cuando usted se acerca, usted ve, no matarás. Y también usted se ve ahí, porque usted en su corazón odia y aborrece a su hermano. Y si usted lo hace en su corazón, dijo Jesús, es como el que hace así. La ley dice, no codiciarás a la mujer, no cometerás fornicación. Pero si usted codicia a una mujer en su corazón, ya está. Entonces cuando usted está de cerca, usted ve lo que dice la ley y hasta se ve usted ahí, usted ve su pecado. Pero cuando usted comienza a alejarse un poco, ya tenía una visión panorámica de lo que decía la ley, Pablo dice, la ley nos revela la justicia de Dios en Cristo. O sea, nos muestra al varón perfecto, al varón santo, al que cumplió plenamente los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el Antiguo Testamento desde esa perspectiva, comenzamos a conocer un poco más el Evangelio. Yo podría decir que la mayoría de los cristianos piensan que el Evangelio solo es que Dios nos ama y que repite a Jesús con una oración. Pero eso muestra la profunda ignorancia que tiene el cristianismo en nuestros días de la palabra. Porque el Evangelio es tan rico y tan profundo que si nosotros comenzamos a estudiar libros como Levítico, entenderíamos tantas cosas. Pero verdad, hermano, entenderíamos tantas cosas. Usted ve que hay varios sacrificios. Por ejemplo, holocausto, la ofrenda del pan mecido, ofrenda por el pecado, el día de la expiación. ¿Por qué tantos sacrificios? Porque la obra de Cristo era tan plena y tan amplia que tenía que ser descrita de muchas maneras. ¿Sí? Por ejemplo, el holocausto. Así como para que usted vaya despertando su conciencia de estas cosas. El holocausto era un sacrificio eso significa holocausto, enteramente quemado. ¿Sí? O sea, la persona traía la ofrenda a Dios, lo mejor, y lo ponía en el altar de Dios, y todo se consumía. Había sacrificios donde el sacerdote comía, y la persona que ofrecía también comía. Había sacrificios donde se cogía la sangre, y era expiada sobre la persona o sobre el pueblo. Depende del sacrificio. Pero el sacrificio el holocausto era totalmente quemado. ¿Y eso qué significa? Había una parte de la ofrenda que no era para perdón de los pecados. No era para derramar sangre ni por el pueblo ni por la persona que hubiera pecado. Sino esa parte de la ofrenda era enteramente quemada para Dios. ¿Y eso qué explica? Así resumiendo, ¿Cristo se ofreció por nosotros? Sí, eso lo muestran otros sacrificios. Pero un aspecto de la obra de Cristo era que Él venía a satisfacer la justicia y la gloria de Dios. Él vivió solo para su Padre y se entregó como una ofrenda para su Padre. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido la experiencia de un hombre creado por Dios, puesto en el paraíso de Dios, que deshonró a Dios. Y venía uno que siendo Dios se hizo hombre para santificar el nombre de Dios en un mundo en rebelión a Dios. Por eso Sí. Y eso es preciosísimo. ¿A usted no les parece eso preciosísimo, hermano? O sea, entender la parte del Evangelio que no es para nosotros, sino para gloria de Dios. Esas son cosas que a veces nosotros no entendemos. ¿Pero por qué no entendemos?
Porque no leemos. O leemos pero no entendemos. Leemos mal. Hay un libro precioso. Yo siempre se lo recomiendo. Yo recomiendo muchas cosas. Si usted lo lee o no lo lee, es responsabilidad suya. Hay cosas que son tarea, pero estos son recomendados. Libro de Levítico de Charles Mackintosh. De por sí todo el comentario de Pentateuco de Charles Mackintosh es una joya, una perla. Lastimosamente hay una librería aquí en Bogotá que se consigue, una librería cristiana que se llama Betania en el barrio del Restrepo. Si usted tiene la posibilidad, consígalo. Si no, lo puede descargar de la página de Tesoros Cristianos. Pero es una perla, hermano. Yo pienso que para los cristianos el peor libro para leer es el libro de Levítico. Sangre, números. Pero usted cuando comienza a ver a Cristo ahí, el asunto cambia. Betania. Tesoroscristianos.net. Entonces, hay cosas que no entendemos porque no vemos a Cristo. Entonces, cuando comenzamos a ver a Cristo, hermano, se nos abre el libro. Hay un pasaje ahí, bueno, me va a salir un poco, pero para que usted entienda lo que estamos hablando. Ahí en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Creo que está en el capítulo 4. No solo para que usted entienda, sino que a veces tal vez ha sido, 3. 2 de Corintios capítulo 3. Este tal vez ha sido uno de los pasajes más torcidos en la historia del cristianismo en nuestros días. 2 de Corintios capítulo 3. Él está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Sí? De la ley escrita en tablas de piedra y la ley escrita en los corazones. Porque ellos escribían en tablas de piedra, ahora el Espíritu Santo está escribiendo en nuestros corazones. Pero mire lo que dice acá. Dice en el 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Sí? Dice ahí más adelante, en el 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces el ministerio de Moisés fue un ministerio glorioso, tanto que cuando Moisés bajaba de la montaña era tanto la gloria que tenía Moisés, que él tenía que cubrirse su rostro para que los judíos no lo idolatraran, ¿sí? Y esa gloria que tenía Moisés, ahora en el nuevo pacto es mucho mayor, ¿sí? Es lo que está diciendo Pablo. Si eso fue con gloria y esto fue perecedero, ¿cuánto más será ahora que estamos en el nuevo pacto que es permanente? Pero ahí viene a introducirnos algo que es muy importante para nuestra materia. Y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta 14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Entonces mira lo que está diciendo Pablo. Ese velo que se ponía Moisés es el mismo velo que tienen los judíos, porque cuando leen el Antiguo Testamento, lo leen sin entendimiento, lo leen embotados, ellos no entienden, ¿sí? Ellos no entendían. A veces usted se va a dar cuenta, si cuando leamos el Nuevo Testamento, los Evangelios, usted se dan cuenta que hasta los apóstoles a veces no entendían. Me es necesario ir a Jerusalén y morir, que no te acontezca, Señor. Ten misericordia de ti. No entendía que Jesús tenía que morir. Entonces los judíos, aunque tenían el antiguo pacto, ellos lo tenían, pero tenían un velo y no entendían. Cosa tremenda, ¿no? Y hasta hoy no lo entienden. Ahora, es tremendo que hasta hay cristianos que tenemos el mismo velo. Sí. ¿En qué sentido? Que leemos y no entendemos. Hay cristianos que hasta le pierden, hermano, el gusto a la lectura de la palabra porque no la entienden.
Hermano, a mí me pusieron en la clase esa de la escuela de pensamientos que a leer el Antiguo Testamento. ¿Cómo van a hacer eso conmigo? Un estudiante nuevo. Porque a veces no amamos esto, porque no entendemos. ¿Sí? Y eso es tan crucial, hermano, porque yo podría decirle así en pocas palabras. Su relación con Jesús depende de su relación con la palabra. Si usted no entiende, si usted no conoce, usted no ama. Uno no ama lo que no conoce. Y en la medida que usted no conoce el significado y entiende la palabra, usted no va a poder amar a Dios. ¿Sí? O lo va a amar de una manera religiosa, como hacían los atenienses. Pablo le dice a los atenienses: ustedes tienen un templo de todos los dioses, hasta el Dios que no conocen. Y a veces nosotros tenemos un cristianismo algo parecido a los atenienses. Tenemos un Dios al que a veces no conocemos. Eso es tremendo, hermano. Paul Washer, que también estaría bien si escuchaba ese tipo de predicadores, decía lo siguiente, que a él una vez le invitaron a enseñar una serie sobre los atributos de Dios. Entonces le preguntó al pastor, pero si yo voy y predico, usted asume las consecuencias. El pastor le dijo: pero ¿cómo así? Esa es una serie de los atributos de Dios. Entonces él dice: es que lo que pasa es que cuando yo abra la Biblia y, por ejemplo, vaya a Génesis capítulo 6 y comience a hablar de la santidad de Dios y de la ira de Dios, un Dios que mató toda una generación por la maldad del pecado, muchos cristianos se van a levantar y van a decir: ese no es mi Dios. Mi Dios es amor. Mire lo que está diciendo el hermano. Entonces él decía: muchos de lo que nosotros adoramos es un falso Dios, no es el Dios de la Biblia. No le conocemos. A nadie le gusta Génesis 6. Pero es la justicia y la santidad de Dios revelada. El mismo Dios, póngame cuidado de esto, hermano cristiano. El mismo Dios que juzgó a una generación por su pecado, fue el mismo Dios que juzgó con su ira santa a Jesús en la cruz. Como alguien decía, hoy los coaching cristianos usan un lenguaje: tú vales tanto para Dios, por eso Jesús murió en la cruz. No es lo que valíamos tanto nosotros para Dios, era la seriedad de nuestros pecados lo que hizo que Jesús fuera crucificado. Pero a veces no conocemos a Dios. Tenemos un velo, unos paradigmas propios, unos paradigmas de la religión falsa que teníamos antes, unos paradigmas de nuestra generación, ¿no? Nuestra generación se ha sacrificado la verdad en el altar de la tolerancia. ¿Sí? Entonces Dios no puede ser así porque es que Dios no juzgaría esto. Dios no puede ser así porque Dios no haría esto. Pero no es el Dios de la Biblia. Entonces muchas veces hasta nosotros como cristianos, así como los judíos, tenemos un entendimiento que botado en tenebres y un velo tremendo. No podemos ver a Dios. No podemos ver al Hijo de Dios. No podemos conocer la justicia de Dios, la santidad de Dios, el Evangelio de Dios. Y a veces es fruto de nuestro desconocimiento, especialmente del Antiguo Testamento. Dice ahí: pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual que por Cristo es quitado. O sea, una vez se convierte usted a Cristo, usted se arrepiente y pone su fe en el Evangelio, ¿qué pasa? El velo es quitado. Usted comienza a entender las Escrituras. Usted comienza a entender la verdad. Usted comienza a entender el Antiguo Pacto. Y dice ahí: y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Qué bueno que nosotros hiciéramos esa oración, hermanos.
Señor, ahorita que vamos a comenzar a estudiar el Antiguo Testamento, Señor, quítanos el velo. Que yo pueda entender, Señor, que yo pueda comprender, que yo pueda conocerte. Que yo pueda conocer a tu Hijo, que yo pueda conocer la vida eterna, Señor. Que yo pueda ser transformado. Porque eso es lo que dice el pasaje. Mira lo que dice el pasaje. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo les decía que vamos a llegar al pasaje más torcido de nuestra generación. Hermano, cuando estamos en la alabanza podemos hacer esto y esto. Sí, porque donde está el Espíritu hay libertad. De eso está hablando el pasaje, hermano. De eso está hablando el pasaje. Son pasajes que han torcido terriblemente nuestra generación. ¿Qué quiere decir hay libertad? Antes había un velo. El hombre no podía acercarse a Dios. ¿Usted conoce eso, no? Cuando Cristo muere, Él quita el velo. ¿Para qué? Para que ahora conozcamos a Dios. Y ahora con libertad vengamos a la palabra y la entendamos. ¿Está entendiendo cómo todo se encadena? Mira lo que dice el verso siguiente. Por tanto, todos nosotros, el 18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea, antes ellos no podían leer la Escritura porque había un velo. Pero una vez Cristo muere, quita el velo, nos convertimos a Él abre el velo, ahora nosotros podemos ver a cara descubierta. O sea, Moisés se ocultaba, Cristo no. Moisés no podía ser idolatrado, Jesús necesita ser conocido y exaltado. Ahora usted puede ver a Jesús cara a cara. Ya no hay velos, ya usted tiene libertad para entrar y conocer a Cristo. ¿Sí? Pero mire lo más tremendo, porque esto no es un conocimiento intelectual. No es solo una cuestión de saber fechas, idiomas, materiales, cultura. Eso también hace parte. Pero es ver a Cristo, cara a cara. Sí, mi mayor deseo es que usted tenga un encuentro face to face con Cristo a través de su palabra y que le pueda hacer conocer. Y conociéndole se puede hacer transformado. Que eso es lo que dice ahí. Como en un espejo la gloria del Señor. Y mira, dice, somos transformados. Yo les voy a decir algo. Espero que no se escandalicen con su profesor de Antiguo Testamento. 7 pasos para. Curso para. Hermano, nada de eso sirve para que usted sea transformado en un verdadero creyente. Solo cuando usted puede ver cara a Jesús a través de su palabra es que usted va a ser transformado. Usted no va a ser el mismo. El efecto poderoso de la revelación de Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas es lo único que transforma lo humano. Cuando usted puede ver a Cristo y la gloria de Cristo, la palabra de Cristo llega a su vida, revelándole quién es Él, su poder, la obra de su Espíritu, sus planes, su propósito. Usted es transformado. Usted va comenzando a tener, porque hay algo que es hasta en lo natural se ve. Nosotros somos lo que vemos. Por ejemplo, si usted va a un lugar donde el predicador solo le muestra a usted prosperidad, 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 usted se va a volver ambicioso. Porque eso es lo que le están predicando. Ese va a ser el fruto. Usted va a orar, usted va a ayunar, usted se va a consagrar solo, me perdona la palabra, solo con el maldito deseo de que Dios lo prospere. Pero si usted comienza a ir a la Biblia, a escuchar predicadores y a leer libros que le hablen de Cristo verdaderamente, usted va a llegar a ser como Cristo. Usted va a ser transformado a la imagen de Cristo. Eso va a tener un efecto poderoso y revolucionario en su vida espiritual. ¿Sí? Y ese es nuestro propósito. Yo sé que a mí me van a regañar un poco porque mi materia a veces va un poco
no tan académica, pero mi intención es mayor. Que nosotros podamos conocer a Cristo, que nosotros podamos verle y ser transformados a la imagen de Él. Somos transformados, mire, de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Eso no sucede un día. Por eso les digo, 7 pasos para usted ser... No, eso ahí es un asunto difícil. Es un asunto de gloria en gloria. O sea, es un asunto de persistencia, de progreso, de permanencia en Cristo y en su palabra. A medida que usted va a Cristo, conoce a Cristo, Él va haciendo algo. Sigue caminando, Él va haciendo algo. Y de gloria, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. Es un proceso de toda la vida. ¿Sí? Es un proceso que está ligado a las Escrituras, a la comprensión de las Escrituras y a ver a Cristo en las Escrituras. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener la tarea de ver a Cristo desde Génesis hasta Malaquías. ¿Sí? En el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. En la ley, en los salmos, en las profecías, ver a Cristo. Ver el propósito de Dios. Va a ser un panorama, y el panorama es muy bueno en el sentido de que no deja que nos perdamos en los laberintos de algunos pasajes o de algunos libros, sino que podamos ver en general cuál era el propósito del libro. ¿Sí? El propósito del libro es que nosotros podamos conocer a Cristo y que podamos ser transformados a su misma imagen y semejanza. Vamos a dejarlo hasta ahí porque se nos acabó el tiempo y no quiero dejar que ustedes pierdan la impresión de lo que ya vimos el día de hoy.